porque nuestra última invitada es una amiga de la casa, Anabel Lanterna, quien fue propuesta por Natalia Pacioni. Brevemente la vamos a presentar a Anabel. Anabel Lanterna realizó sus estudios doctorales en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente, y persiguiendo sus intereses científicos, realizó su postdoctorado en el grupo del profesor Scaiano en la Universidad de Ottawa, Canadá, adquiriendo experiencia en el campo de la fotocatálisis heterogénea. Además, ha dirigido numerosos investigadores, así como estudiantes de doctorado y postdoctorado. En el transcurso de su vertiginosa carrera, lleva publicado más de 40 trabajos científicos en revistas de alto impacto y ha recibido numerosos premios como el CSC Award for Outstanding Young Material Chemist y el James Gerard Close Postdoctoral Award. Actualmente se desempeña como Group Leader en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y sus principales líneas de investigación se enfocan en el diseño racional de fotocatalizadores heterogéneos basados en materiales abundantes, estables y económicos y sus aplicaciones en química orgánica. Hoy nos mostrará sus avances en esta área en su presentación titulada Heterogeneous Photocatalysis for Sustainable Organic Transformations. Bueno, Anabela, bienvenida y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por la presentación y gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar hoy presentando a la familia un poco lo que he estado haciendo en estos últimos años. Siempre es un honor volver a casa, aunque esta vez sea un poco más online, digamos. Y bueno, nada más, hoy estoy... les voy a presentar un poco lo que he hecho en cuanto al uso de fotocatálisis heterogénea para generar transformaciones en química orgánica más sustentables. Pero antes de empezar por ahí les voy a contar dónde estoy. La Universidad de Nottingham se encuentra en la ciudad de Nottingham, que está casi en el medio de Inglaterra, bastante cerca de Londres, y la universidad es bastante conocida, tiene un campus muy bonito, como verán hay cielo azul, así que también le podemos mandar un poco de sol hoy, si lo necesitan para la primavera. Y tal vez la ciudad sea más conocida por las leyendas de Robin Hood, y a ustedes a lo mejor les suene un poquito más eso, pero bueno, espero que ahora también les suene un poco porque la universidad tiene un sector de investigación muy amplio, y la verdad que es muy, muy prometedor lo que vamos a poder hacer aquí. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco cómo es que llegué hasta esta posición, básicamente usando los fotocatalizadores heterogéneos como un paso sustentable en la producción de distintos químicas, para hacer química fina o química farmacéutica. Y principalmente pensando en por qué necesitamos que los catalizadores sean heterogéneos a nivel industrial. Por supuesto, si los catalizadores son heterogéneos, vamos a tener facilidad de separación, pero también la posibilidad de reutilizar estos catalizadores incorporando un poco el concepto de economía circular y tratando de dejar por detrás la economía lineal que nos ha traído hasta este punto en el cual estamos con grandes problemas a nivel global en términos del cambio climático, pero también la escasez de recursos. Por otro lado, la parte de fotocatálisis también incorpora un efecto sostenible cuando uno cambia el uso de catálisis térmica por el uso de luz. En general, la demanda energética que se necesita hoy por hoy para generar electricidad, generar la luz que necesitamos con el iris, por ejemplo, es mucho menor que cuando tenemos que generar temperaturas en grandes reactores, pero además el uso de la luz en general genera la posibilidad de poder hacer todas estas reacciones en condiciones mucho más
menos peligrosas y por ende incrementa la seguridad del trabajo y también es mucho más amigable con el medio ambiente. Además de incorporar el concepto de fotocatalizadores heterogéneos, cuando pensamos en el diseño de estos catalizadores, también tenemos que pensar en cuán escasos los materiales que vamos a usar son en la Tierra. Y tal vez ustedes hayan visto esta tabla periódica, que es un poco particular porque está dividida básicamente por colores, definiendo cuáles son los materiales que son más abundantes en la Tierra, son los materiales que más usamos como seres humanos en todos aspectos, por ejemplo, en celulares o computadoras, pero también en todo tipo de uso humano. Entonces, los que están en color verde son, por supuesto, los que son más abundantes y no tenemos ningún riesgo, pero como nos vamos moviendo en colores, desde el verde hacia el rojo, vamos aumentando la peligrosidad y llegamos al límite de poder extinguir estos materiales en algún momento si seguimos con el uso indiscriminado de los mismos. Hoy yo les voy a hablar básicamente dos elementos que son bastante abundantes en la tabla, el titanio y el oxígeno, en su forma de dióxido de titanio. Este es un material que es conocido ampliamente, ha sido utilizado en el ámbito de la fotocatálisis un montón, y la razón por la cual ha sido utilizado tanto es porque es muy versátil, es muy estable y no es tóxico. Básicamente, cuando uno quiere usar dióxido de titanio como fotocatalizador, puede excitar. El dióxido de titanio es un semiconductor, y cuando lo puede excitar, puede generar lo que se conoce como electrón hueco o par electrón hueco. Y ese par electrón hueco puede migrar hacia la superficie de las partículas y reaccionar con aceptores de electrones o donores de electrones para hacer química redox como la conocemos. El gran problema que tiene este catalizador es que la recombinación del electrón en el hueco es bastante rápida y compite ampliamente con la química. Por ende, cuando uno diseña estos materiales, está todo el tiempo tratando de ganarle a la recombinación del electrón con el hueco. Una forma de tratar de comprar un poco de tiempo con respecto a tener el electrón y el hueco separados es agregando alguna especie en la superficie del material que atrape el electrón, lo mantenga no solamente espacialmente, pero sino también en el tiempo separado del hueco, y así nos dé tiempo a hacer algo de química en la superficie. Un ejemplo clásico de eso, y que he usado bastante, fue el decorar estos materiales con nanopartículas de paladio. Este material me ha dado muchas felicidades, muchas alegrías, porque es un material muy versátil. Uno puede utilizar como donor de electrones prácticamente muchas moléculas, porque este hueco que se genera después de excitar el semiconductor es bastante electrofílico, así que en principio se pueden oxidar muchas moléculas, y una vez que uno genera el electrón, se puede formar se puede hacer hidrógeno gaseoso o tomar ventaja de la formación de estos hidruros de paladio en la superficie de las partículas metálicas. Entonces, si uno quiere hacer algo más que generar hidrógeno y usar esos hidruros de paladio, podemos pensar en hacer algo para la química orgánica, como las reacciones de hidrogenación de transferencia, donde lo que se hace, en lugar de utilizar hidrógeno gaseoso y altas presiones para hidrogenar las moléculas, uno utiliza fuentes de hidrógenos que no son hidrógeno gaseosas, y en general las ventajas que eso traen es, bueno, primero que no necesitamos usar altas presiones de hidrógeno, no necesitamos usar
equipos experimentales muy elaborados y que los donores de hidrógeno que se pueden usar en general están disponibles, son menos caros que el hidrógeno en sí y son más fáciles de poder manipular. Con esta idea, una de las reacciones que probamos fue la hidrogenación de este doble enlace, que funcionó súper bien usando luz ultravioleta. Lo que más nos gustó acerca de este catalizador, que era súper versátil, es que cuando cambiamos de luz ultravioleta a luz visible, vimos que la irradiación sobre la partícula de paladio, lo que estaba catalizando ahora, en lugar de una hidrogenación completa, era una isomerización. Básicamente logramos controlar de alguna manera el producto de la reacción simplemente cambiando la longitud de onda que usamos para irradiar el catalizador. Pero si volvemos a nuestra tabla periódica y miramos dónde está paladio, lo vemos que es un metal bastante, que es bastante raro y que está en peligro de extinción. Entonces, idealmente deberíamos poder buscar alternativas para este paladio. Entonces, la idea fue buscar algún reemplazo, algún metal que sea más abundante, pero que pueda reemplazar al paladio generando estos hidruros. Entonces buscamos en la literatura, empezamos por la parte homogénea, y nos encontramos que un metal que no se había analizado mucho era el molibdeno. Y siguiendo con la búsqueda literaria, encontramos que los sulfuros de molibdeno han sido, o se están siendo utilizados un montón en el campo de la energía, particularmente en la formación de hidrógeno fotoquímico. Y además vimos que el dopaje del molibdeno con otro material que es bastante abundante, como es el cobalto, ha inducido funcionalidades catalíticas en el sulfuro de molibdeno para generar hidrógeno de manera más efectiva y más green, más verde. Entonces nos decidimos a comparar nuestro catalizador de base, el paladio de dióxido de titanio, con materiales que generamos en el laboratorio, con molibdeno puro o con distintas concentraciones de molibdeno y cobalto, y vimos que cuando medíamos la formación o la producción de hidrógeno fotocatalítico, los tres catalizadores que tenían molibdeno podían formar hidrógeno, pero tal vez no a la misma eficiencia, con la misma eficiencia que el paladio, pero nos daba un poquito de esperanzas a que realmente este material podría tener actividad catalítica para las hidrogenaciones de transferencia. Y entonces probamos la hidrogenación de este simple doble enlace, y la verdad, cuando utilizamos el molibdeno sobre dióxido de titanio, vimos un rendimiento bastante bajo. Pero, para nuestra alegría, cuando probamos el catalizador que estaba dopado con cobalto, vimos que realmente el rendimiento general de la reacción se acercaba mucho al 100%, pero que además el cobalto, en lugar de favorecer la hidrogenación, en realidad favoreció la isomerización, lo cual nos hizo pensar que realmente este material era capaz de hacer transferencias de hidrógeno, pero tal vez no era tan reactivo como el paladio. Y entonces eso nos hizo pensar si realmente la falta de reactividad la podíamos usar a nuestro favor y ahora evaluar hidrogenaciones de transferencia que sean selectivas. Por ejemplo, cuando uno quiere hidrogenar triples enlaces para formar dobles enlaces o simples enlaces, el gran problema que siempre ocurre es que esta transformación en general es exotérmica, o sea que frenar en el doble enlace es complicado y es difícil, y de hecho, con muchos de los catalizadores que contienen paladio y que se usan a nivel industrial,
lo que frecuentemente se hace es envenenar el catalizador de alguna manera para evitar que la reactividad sea lo suficientemente alta como para ir todo el camino hacia la hidrogenación completa. Que realmente la selectividad del doble enlace es importante, pero es bastante difícil de lograr. Entonces, bueno, obviamente no les estaría contando esto si no hubiese funcionado, y ha funcionado. Cuando utilizamos un triple enlace con nuestro catalizador de molibdeno cobalto en dióxido de titanio, vimos que la semihidrogenación, o sea, la formación del doble enlace, se favoreció en un 92%. ¿Cómo se comparaba este material con nuestro antiguo paladio sobre dióxido de titanio? Muy bien, la verdad que tal vez perdimos un poco en reactividad, pero la selectividad se mantuvo altísima, incluso cuando teníamos los mismos porcentajes de conversión con los dos materiales. Por supuesto, hicimos análisis de reactividad como catalizadores heterogéneos, viendo que realmente no teníamos pérdida del catalizador, porque cuando hacemos la reacción y quitamos el catalizador del medio de reacción, realmente vemos que la reacción no procede, mientras que si el catalizador se mantiene en la reacción llega a su máximo punto de cerca del 90%. También vimos que el catalizador era reusable, lo cual es una buena noticia si uno quiere incursionar en esto de la economía circular. Pero todavía nos queda responder cómo es que nuestro catalizador realmente puede seleccionar o hacer que la transferencia de hidrógeno sea selectiva. Y bueno, buscando también de nuevo en literatura, encontramos muchos trabajos en general, trabajos computacionales, donde se explica que la selectividad viene básicamente dada por la interacción de los reactivos con la superficie, lo cual tiene bastante sentido si uno piensa que si el alquino se adiciona a la superficie del catalizador de una manera mucho más con un equilibrio más favorecido de lo que lo haría el alqueno. Uno puede pensar que el alquino tiene más tiempo en la superficie del catalizador para ser reducido, mientras que en el caso del alqueno, como la absorción en la superficie no es tan favorecida, la desorción puede hacer que uno pueda recuperar el alqueno antes de que sea totalmente reducido. Pero demostrar esto a nivel experimental es un poco más difícil. Entonces lo que hicimos fue tratar de mirar el proceso de manera más cercana. Para eso utilizamos un sistema espectroscópico bastante moderno que puede ver una molécula a la vez. Este sistema se basa básicamente en la microscopía de fluorescencia de reflexión interna total. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos dos medios, en este caso, por ejemplo, es el vidrio donde depositamos nuestro catalizador, y el otro medio, que en este caso sería, aquí dice agua, pero en realidad es la solución que viene con nuestros materiales. Si tenemos estos dos medios e irradiamos con una luz láser, cuando la luz láser llega a la interfase, pueden pasar varias cosas, entre ellas la reflexión total o la refracción. Si uno llega al punto o logra irradiar esa interfase en el ángulo correcto para tener una reflexión total, lo que ocurre es que se genera una onda evanescente del otro lado de la interfase, o sea, en el líquido. Esta onda evanescente lo que hace es que, en palabras simples, uno va a tener la misma excitación, la misma cantidad de luz del otro lado de la interfase, pero esa cantidad de luz va decayendo a medida que nos vamos alejando de la superficie. O sea que si uno tiene fluoróforos que están muy cerquita de la interfase, esos fluoróforos van a ser excitados, mientras que aquellos que están a más de 100 nanómetros sobre la superficie, simplemente nunca les llega la luz y no son excitados, no podemos ver su fluorescencia. Bueno, esa básicamente
en muy pocas palabras, la base de la técnica. Entonces, lo que hicimos fue poner nuestro catalizador en un pedacito de vidrio donde lo colocamos sobre el objetivo del microscopio, tomamos una fotografía y después empezamos a circular la muestra con nuestro material. En este caso un fluoróforo que contiene, ya les voy a mostrar, un alqueno, un alquino y un alcano. Cuando el fluoróforo llega a la superficie del catalizador, uno puede excitarlo con el láser del microscopio y a su vez solamente recolectar la emisión del fluoróforo que está pegado en la superficie del material. Entonces, lo que nos dedicamos a hacer fue ahora a diseñar fluoróforos. Es el mismo fluoróforo, es un BODIPI, muy utilizado en microscopía de fluorescencia, pero lo que hicimos fue agregarle este pedacito donde estamos representando al alcano, al alqueno y al alquino. Y entonces hicimos flujo de estas tres distintas estructuras sobre los catalizadores y empezamos a hacer un mapeo de la intensidad o de la fluorescencia de estos fluoróforos cuando estaban interactuando con nuestro catalizador. Entonces, si uno mira más cerquita, en realidad los puntitos brillantes que ven aquí son los puntos donde vimos fluorescencia que provenía de un fluoróforo que estaba pegado en la superficie del catalizador. Y aquí es simplemente una imagen en 3D, donde hemos puesto todas las imágenes una por encima de la otra, y hemos hecho la suma para ver básicamente que estas emisiones se mantenían en el tiempo y cuán altas eran. Entonces, después de un análisis matemático muy exhaustivo, en el cual no voy a entrar en detalles, uno puede hacer zoom en cada uno de estos piquitos donde veíamos emisiones, puede quitar el ruido de fondo, y después de analizar todas las distintas fotos que vas tomando en el transcurso del experimento, uno puede hacer un gráfico de intensidad de esa emisión versus el tiempo, y puede mapear dónde el fluoróforo se ha pegado y por cuánto tiempo ha estado pegado en esa superficie. Visto más de cerca, entonces tenemos la intensidad de la emisión, esto es simplemente el ruido de fondo, y estos son las emisiones que corresponden a una molécula de este fluoróforo pegada sobre la superficie del catalizador. Como les dije antes, cuando no está pegado en la superficie, el fluoróforo no se ve porque está muy lejos y la luz del láser no llega, mientras que cuando uno ve la excitación, se ve estos picos, es cuando la molécula está pegada. Entonces este tau-on indicaría el tiempo en que la molécula ha estado en contacto con la superficie del catalizador. Haciendo otra vez análisis cinéticos y matemáticos, convertimos esos tau-on en las constantes de desorción de la molécula con respecto al catalizador. Y entonces aquí graficamos las constantes de desorción para cada una de las tres moléculas, el alquino, el alqueno, el alcano, en los dos catalizadores de interés, más el soporte, el dióxido de titanio, para realmente comprender que el dióxido de titanio no estaba siendo importante. Y eso es una de las conclusiones más importantes de este gráfico, ver que realmente hay una amplia diferencia en la constante de desorción, realmente es muy alta para el dióxido de titanio, lo cual indica que las moléculas no interaccionan tanto con la superficie del dióxido de titanio. Y lo otro que podemos ver es que cuando ponemos los metales, tanto el alquino como el alcano tienen constantes de desorción similares, mientras que el alqueno realmente muestra una diferencia. Y esa diferencia está en favor a lo que vemos a nivel de la mesada, que el alqueno se pega menos en el molibdeno y por ende no se reduce.
Ahora, hicimos un poquito más de análisis cinético y vemos que la constante de desorción del alqueno en presencia de molibdeno es un poco más grande que la de paladio, pero cuando hacemos el análisis cinético acerca de cuán más reactivo el paladio es con respecto al molibdeno hacia la transformación de ese doble enlace, vemos que el paladio es 10 veces más reactivo que el molibdeno. O sea que la diferencia entre estas dos constantes no explica, puede explicar parcialmente esa selectividad, pero no totalmente. Entonces, realmente hay otros factores, y sí, hay otros factores. Hemos hecho también estudios isotópicos con hidrógeno, y esos factores potencialmente están relacionados con la formación del hidruro en la superficie del metal. Pero bueno, en conclusión, ¿podemos reemplazar paladio? La respuesta es sí, hay muchas probabilidades, los resultados son prometedores, podríamos reemplazar paladio, aunque deberíamos todavía trabajar mucho más en mejorar la reactividad de estos materiales en cuanto a poder usarlos con otros grupos funcionales. Pero lo otro que es súper importante es que si uno analiza cuán caros son estos materiales, uno puede ver que el precio del paladio respecto del cobalto y el molibdeno es mucho más alto. Y no es que he olvidado poner el precio del paladio y el molibdeno, simplemente que está a una escala mucho más pequeña. Entonces no es solamente un problema de medio ambiente, pero sino también de economía. Realmente tratar de modificar o de usar otros metales más abundantes y más económicos puede cambiar el costo general de la producción de químicos en la química fina, también en la farmacéutica. Así que muy barato, y bueno, con eso me gustaría simplemente cerrar agradeciéndole al grupo del doctor Scaiano, particularmente al doctor Scaiano, por haberme dado todas las oportunidades que me ha dado para poder llegar a donde estoy hoy. Particularmente al Dr. Bowen Wan y Kieran Duke, que fueron los que hicieron la gran parte de la experimental de todo lo que les he mostrado. Y bueno, gracias a ustedes por su atención, y si quieren ponerse en contacto, aquí está mi información, y les dejo una foto porque si volvemos a estar de nuevo en lockdown, eso va a ser mi atuendo en los próximos meses. Esperemos que no. Gracias. Gracias, Dani. Muy linda tu presentación, muy clara, como siempre. Obviamente tenemos muchas preguntas en el chat, así que vamos a tratar de hacer algunas, o todas, depende de la disposición de tiempo que tengas. Bueno, algunas, vamos. Juan Argüello pregunta, respecto a la reacción de reducción, la misma reacción se ha probado con el sistema cobre y dióxido de titanio. No sé si es comparable con el sistema molibdenio, cobalto, dióxido de titanio. Sí, la misma, no he probado, sinceramente. El problema que nosotros siempre hemos tenido con cobre y dióxido de titanio es que es muy difícil que no se pierda el metal después del primer uso, porque el cobre, bueno, le encanta estar en estado de oxidación 2, pero cuando lo pones sobre el dióxido de titanio, en general lo que haces es, le entregas electrones, pasa a cobre 1, pero bueno, la solubilidad del cobre 1 y el cobre 2 empieza a cambiar en el proceso de la reacción, y lo que hemos visto en general siempre fue una gran pérdida de metal a lo largo de las reacciones. No particularmente con esta, no lo hemos probado con esta en particular, pero las otras que hemos probado, ese fue nuestro problema. Bien. Tenemos otra pregunta de Juan, dice, ¿el proceso de isomerización cis-trans del alqueno formado es puramente fotoquímico? Sí, lo vimos. Lamentablemente todavía el catalizador de molibdeno cobalto en dióxido de titanio solamente funciona usando VA. Y esa longitud de onda es la que absorbe el cis y no el trans. Entonces, perdón, sí, el cis y el no trans. Entonces, lo que íbamos viendo es que
se iba formando más trans a medida que íbamos irradiando por más tiempo, y lo que hicimos fue quitar el catalizador, empezar con el cis solo o el trans solo, y vimos la misma conversión. O sea que eso fue más fotoquímica de isomerización del alqueno per se. Bien. Otra pregunta que es similar a la que pregunta Juan, de Gabriel Radiboy. ¿Qué estado de oxidación de cobalto creen que es el responsable de la reacción? El cobalto que teníamos, hicimos XPS y era cobalto 2, oxígeno 3. Pero pensamos que también es el molibdeno, porque cuando lo que ocurre con el cobalto es que genera vacancias de azufre, y eso se llena con oxígeno, lo cual genera la oxidación del molibdeno 4, el sulfuro de molibdeno, hacia molibdeno 6. Entonces lo que pensamos que la reactividad puede venir del molibdeno 6 también. Todo eso, los que les presenté fueron resultados bastante preliminares. La idea es continuar viendo cuál de todas las estructuras es la responsable, pero lo cierto es que probamos cobalto solo con el mismo estado de oxidación y no funcionó. O sea, el molibdeno es necesario. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Alejandro Fracaroli, muchas gracias por la presentación. Anabel, muy clara y muy interesante los resultados. ¿Podrías comentar un poco de cómo afecta el tamaño y la polidispersidad de las nanopartículas al rendimiento del catalizador? Sí, en el caso del paladio, en general hemos tenido siempre síntesis muy homogéneas entre ellas. En general, siempre la síntesis que nosotros hicimos en este caso son todas síntesis de impregnación fotoquímica, o sea, los generamos fotoquímicamente, y en general se forman nanopartículas de alrededor de entre 2 y 3 nanómetros. Y el tamaño de la nanopartícula nunca se cambió demasiado, de hecho lo hemos analizado después de los reusos y todo, y no cambiaba tanto. Lo que cambia mucho en el caso del paladio en dióxido de titanio es la oxidación del paladio. Si tenés más paladio 2 más, deja de funcionar con otras reacciones. Y bueno, hicimos un estudio bastante divertido en eso, en el cual jugamos con la oxidación del paladio, yendo para atrás y para adelante con distintas reacciones, y es lo que llamamos, sería catalytic farming, que básicamente lo que hicimos fue rotar las reacciones como uno rotaría los cultivos en el campo, y eso funcionó, básicamente porque estábamos jugando con el estado de oxidación del paladio todo el tiempo. En el caso del molibdeno, no forma nanopartículas, sino que es un material de 2 dimensiones. Entonces, eso hay que estudiarlo más, y es la idea ahora, empezar a estudiar un poquito más cómo la estructura del molibdeno cambia la reactividad. Lo cierto es que las cantidades de molibdeno que usamos acá eran súper pequeñas, no sé si se percataron, pero usábamos 2% de paladio y usábamos 0.2% de molibdeno además. Realmente los cambios que vimos fueron muy grandes para la cantidad que utilizamos, pero bueno, ahora estoy estudiando eso, si podemos agregar más, qué pasa, cómo. Bueno, seguimos. De Fabricio Bisoño, muy buena charla. Anabel, ¿han probado la deuteración del sistema Pi? Sí, lo probamos cuando hicimos el paladio, inicialmente, no con o sea, bueno, sí lo hicimos con el molibdeno cuando estuvimos haciendo procesos isotópicos, o sea, experimentos isotópicos, pero con el paladio sí hicimos deuteraciones en el primer trabajo que hicimos, donde estábamos jugando un poco con hacer isomerizaciones versus hidrogenaciones, y sí, las hidrogenaciones isomeran súper bien, deuteran súper bien. Las isomerizaciones cambian un poquito las relaciones de deuteración, pero todo nos hizo pensar, cuando hicimos todo ese análisis, que la hidrogenación ocurre después de la isomerización, que realmente que la isomerización puede ocurrir, pero cuando vos tenés la fuerza entera para irte hacia el alcano, se va a hidrogenar.
No es que es o una o la otra. La isomerización siempre está, pero la hidrogenación si gana, termina deuterando todo. Bien. Otra pregunta de Fabricio. ¿Han probado activación de acetileno para acoplamiento con otras moléculas orgánicas usando estos nuevos catalizadores? Sí, hicimos reacciones de Sonogashira, por ejemplo. Estoy en este momento también evaluando metilaciones y cosas por el estilo. Sí. Espero poder contarles más de eso. Buenísimo. De Carlos Osorio Martínez, interesante la charla, se observó, acá viene la pregunta, perdón, ¿se observó disminución de fluorescencia del bodipi al lograr la semi-reducción? No, eso es algo que no comenté. En las condiciones en las que hicimos todos los estudios de microscopía fueron en condiciones de no reacción. La reacción solamente ocurre cuando usamos luz ultravioleta, y la microscopía la hicimos con luz visible, irradiando el bodipi, que lo irradiamos a 488, o sea que básicamente lo que estuvimos analizando simplemente fue la absorción del material en la superficie. Otra pregunta de Carlos. ¿Crees que funcionaría si el bodipi no tuviera esos grupos metilos en las posiciones diferentes a la posición meso? Nosotros hicimos el bodipi solo, bueno, en realidad el alcano con el bodipi solo fue casi como nuestra línea de base, digamos. Y la idea, estamos conscientes de que el bodipi podía interaccionar desde el bodipi, no desde la colita del alcano, el alquino. Y de hecho, por eso hicimos un montón de análisis estadísticos para ver que realmente teníamos diferencias significativas en presencia del grupo alquino, alcano y alqueno, y realmente las había. Entonces, sí, nos quedamos tranquilos de que si hay interacción del bodipi, el alcano y el alquino realmente estaban haciendo alguna diferencia cuando no estaban. Perfecto. Bueno, las dos últimas preguntas y te dejamos libre. De Laura Rossi. De tu experiencia en el extranjero, ¿cuál es tu percepción respecto al compromiso de los químicos con la química verde y la economía circular? Es amplia. Podría decirles que desde que me vine a Europa, aquí hay mucho más compromiso a nivel dinero. En Norteamérica no lo noté tanto a nivel dinero, o sea, sí, el discurso tal vez es verde, pero no tanto. Creo que también eso tiene que ver con una economía que depende mucho más del petróleo, de lo que depende la economía aquí, del petróleo. De hecho, en Europa no hay petróleo y por eso realmente tienen que buscar alternativas. Creo que Europa está mucho más alineada a una química verde en el futuro, el año que viene, cercano. Cercano. Muy bien, buenísimo. Y la última, de Dayan Sosa Carrizo. Excelente trabajo, gracias por la presentación. Si puede, una pregunta general, viendo que algunas veces no se puede acceder a los detalles del mecanismo solamente vía experimental, ¿has comenzado a pensar en algún estudio computacional? Sí, es la idea también, incorporarlo. Estamos empezando algunas colaboraciones, algunos estudiantes que están empezando el mes que viene van a estar viendo algunas de las interacciones con las superficies, y también la idea es empezar a analizar in situ el cambio del catalizador, entonces tratar de mapear las dos cosas, la molécula y el catalizador, que sabemos que cambia porque lo hemos visto antes y después. Estamos tratando de ver si podemos verlo durante, y hay mucha infraestructura disponible, solo necesito empezar a hacer los contactos para tenerla, pero la infraestructura está disponible y eso es lo más importante, digamos, que es cuestión ahora, depende de uno, tratar de verlo. Buenísimo. Bueno, siguen las preguntas. Ya estamos en hora, puedo hacer una más si te interesa. Sí, por supuesto. No tengo Bueno, problema. si me permiten el resto de los organizadores, me he tomado el atrevimiento. Bueno, muy interesante la charla de Torviso, no sé, no me aparece el nombre aquí en el chat, lo estoy leyendo directo.
Muy interesante la charla, muchas gracias por tu presentación. ¿Podrías indicarnos cómo se preparó el catalizador por impregnación directa? ¿Con qué concentración de molibdeno inicial? Muchas gracias. Rosana. Eh, Nosotros siempre usábamos más o menos, calculábamos tener, por ejemplo, 1% de, de cantidad de molibdeno en peso, y nos quedábamos con 0,5 o algo así. O sea, en general siempre tratábamos de poner un poco más y siempre se perdía un poco en la síntesis. Eso es otra cosa que también estamos tratando de mejorar, incluyendo el hecho de usar otros métodos de síntesis, no solamente fotoquímicos, sino también, por ejemplo, haciendo, no sé cómo se dice esto, sputtering, o sea, bueno, sputtering en las superficies, que es una técnica que se usa mucho para hacer dispositivos electrónicos, pero que a nivel de catalizadores puede servir para hacer dispersión de átomos, clusters o nanopartículas, y en el caso del molibdeno, el sulfuro de molibdeno podría hacer pequeños films bastante finos. Bueno, de nuevo agradecerte por querer compartir este momento con nosotros. Siempre un gusto escucharte, Anabel. Y Gracias a bueno, ustedes. bueno, ahora le cedemos la palabra